Carmen Hertz, diputada por el Distrito 8. Y queremos conversar sobre muchas cosas que están, por supuesto, en la palestra y en las que doña Carmen Hertz ha sido, por supuesto, una de las personas que ha puesto los puntos sobre las IES. Queremos conversar esta mañana. Muchas gracias, Carmen, por conectarte. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un agrado conversar contigo. Tengo hasta un pin que dice cállate, Chalper. Quiero solo mostrártelo. Me siento muy feliz. Y hoy día lo estamos regalando también, así que para que participen el público. ¿Quieren que desde la sala de dirección me está preguntando si podrías decirlo al aire? Se ha transformado en un ícono pop. Sí, Chalper me llevó a la comisión de ética por eso. No lo vas a decir de nuevo entonces, Dios mío, diputada increíble. Carmen. No lo vas a decir de nuevo. Pero fíjate que el otro día estaba justamente viendo las imágenes por una razón anexa, digamos, y es muy interesante el momento, es muy potente y la vehemencia con que lo dice es notable. Porque además yo creo que es representativo a propósito de la voz de los que sobran, en este caso, de la voz de muchos, no solamente de los que sobran. Yo creo que mucha gente le dan ganas de decir eso. Vamos a hablar de un tema bien complejo en realidad con la diputada Carmen Hertz hoy día, que lo comentamos al principio del programa y que tiene que ver con este texto que saca el Ejército respecto a los 50 años y su comportamiento, que habla además del ethos del Ejército y que nosotros mencionábamos cómo se ha ido configurando un ejército ideologizado, con una clara postura, que reconoce finalmente crímenes de lesa humanidad, crímenes a los derechos humanos y también la intención de fortalecer una ideología dentro de la institución. ¿Cómo lo ha visto usted, diputada? Bueno, mira, a mí me parece que es un documento de una suma importancia y me ha parecido insólito lo silenciado por los medios que ha sido, salvo algunos, y que las autoridades políticas, los dirigentes políticos, nadie se ha pronunciado. O sea, se simula como que este documento no existe. A mí, yo puse en un tuit que me parece increíble y pienso, ¿qué nos ha pasado como sociedad como para que tengamos frente a un documento de la envergadura de ese, la simulación? O sea, nadie ha dicho nada, ni las autoridades actuales, ni las autoridades entrantes, ni los partidos políticos, nada. Porque además me encanta que ocupe la palabra simulación por razones absolutamente egoístas, porque yo estoy trabajando sobre la sociedad del espectáculo que habla de la simulación. Y justamente la simulación establece esta idea de ocultar ciertas cosas y establecer ciertos relatos, ¿no es cierto? Sí. No, estoy súper de acuerdo con eso. Linda la palabra, importante precisamente en lo performático que es el ejercicio de la memoria. Yo estaba pensando también en eso, que es el doble silencio. Es los silencios de los políticos sobre los silencios del documento. Exactamente. Porque se ha silenciado la reflexión sobre el documento, pero el documento mismo silencia mucho. Y de eso, diputada, vimos el Twitter donde usted estaba explicando algunos de los elementos. Quizás podemos indagar más en eso. ¿Cuáles son las cosas que a 50 años del golpe de Estado el ejército niega a reconocer? Mira, yo creo que es primera vez que hay un reconocimiento institucional como tal. El de Cheire fue algo genérico, digamos. Claro. La mesa de diálogo, desde mi punto de vista, fue un bulo, como se dice en España, o sea, fue un fraude. Ya. Aquí hay un reconocimiento institucional de los principales episodios criminales en que está involucrado el ejército, empezando por el atentado contra el comandante en jefe René Schneider, en que se señala claramente que fue, ¿no es cierto?, auspiciado por la CIA y que además intervinieron oficiales activos. Después, ¿no es cierto?, tenemos que hay un relato bastante pormenorizado, por ejemplo, sobre la masacre de la Caravana de la Muerte. O sea, es primera vez que reconocen lo que siempre dijimos el movimiento de derechos humanos, que había sido una masacre ordenada por Pinochet, llevada a cabo por Arellano Stark y su comitiva, no obstante que respecto a Arellano Stark, muchos sectores trataron de exculparlo
muchos sectores, sobre todo sectores vinculados en ese entonces a la democracia cristiana, tratando de, como él fue digamos, el vínculo de la ADC en el golpe. Bueno, señala por una parte eso, la masacre, para aterrorizar a la población, lo dice el documento, sí, y además para aterrorizar a los mandos militares de la región. Eso es muy importante. Y eso fue muy, 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 muy importante que lo reconozcan, porque así fue. Así fue. Obligaron a los mandos militares a involucrarse en esto, los obligaron a mantener silencio. Y fíjate que respecto a esto, hago un break, hay una figura que fue el general Joaquín Lagos Osorio, que estaba a cargo de la división con sede en Antofagasta en ese entonces, que no se cayó, que reclamó inmediatamente, que fue uno de los testimonios fundamentales para nosotros, para los abogados querellantes y las víctimas, para poder desaforar a Pinochet por los crímenes de la caravana y procesarlo. Mira, jamás el general Joaquín Lagos ha tenido un reconocimiento, jamás, nunca, de ninguno de los gobiernos postdictadura. Nunca. Murió en el olvido. Murió, ni siquiera se atrevía a ir al hospital militar el general Lagos, porque padecía cáncer, claro, a ser curado. Iba al hospital de la Católica porque no tenía confianza en ir al hospital militar. Diputada, bueno, ahí hay, ¿me entiendes tú cómo la memoria se distorsiona? Es que es muy importante justamente lo que usted está planteando, y es muy importante también, me encanta que conversemos porque creo que hay palabras que son sustanciales. Primero, esta idea de la memoria. El establecer el miedo como herramienta y como arma dentro de la sociedad civil, pero dentro de la institución. La idea de plantearse que la institución juega a una suerte de objetividad. Yo aquí tengo otra, comillas, militancia que tiene que ver con el tema de los medios, que yo siento que están absolutamente ideologizados también, a pesar de que insisten en que no, pero ese es otro tema. Creo que ahí hay un elemento importante, diputada, que uno tiene que empezar a observar. Comentábamos también el rol que han tenido históricamente las Fuerzas Armadas para la movilidad social, la cantidad de sectores vulnerables que acceden a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a la Escuela Militar y también a Carabineros, para salir de la vulnerabilidad es tremendo. Entonces se establece esta dimensión. ¿Usted cree que va a cambiar el etos de cómo veremos esto? Que finalmente es lo que tenemos que lograr, establecer otra mirada y una vinculación distinta respecto a los horrores que se vivieron intentar desde despinochetizar las Fuerzas Armadas y finalmente también un sector de la sociedad. ¿Cree que se podrá lograr a partir de este texto? Bueno, mira, ese texto tiene importancia no solo por el reconocimiento de masacres que hace, como decíamos, de los principales episodios criminales durante la dictadura, sino también de cómo la autoridad política involucra al ejército antes, en masacres como Santa María de Iquique, Ranquil, lo señala el texto. Sí, y también es importante cuando señala que el ejército tiene que ser un ejército que los chilenos sientan propio, porque hoy día el ejército parece pertenecer a un sector político, exacto, que lo utiliza, ¿no es cierto?, cuando sus intereses, por así decirlo, se ven en peligro. Eso de que el ejército debe pertenecer a todos los chilenos es muy importante. Ahora, seamos realistas, o sea, desde el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumen un rol determinado en el proceso político, se lo autoasignan, ¿no es cierto? Y esa proyección, no obstante las modificaciones que se hacen a la Constitución de Pinochet, está hasta el día de hoy. O sea, hoy las Fuerzas Armadas tienen espacios de autonomía y de liberación, no solo fácticos, sino institucionales. Y no ha habido jamás voluntad política para cambiar eso. No se ha modificado el Estatuto de las Fuerzas Armadas, menos se ha modificado la Constitución del 80 en relación con eso. Si ellos tienen espacios muy claros y la deliberación hemos sido todos testigos. Cuando han mandado cartas por programas que se han emitido en la televisión, cuando se ha enviado una comunicación tildando de cobardes y antipatriotas a quienes manifestaban en la Plaza de la Dignidad. Exacto. O sea, todo eso no es posible que siga, y solo, a ver, yo quiero, para no desviarme, creo que solo la nueva Constitución, que explicite de manera nítida la subordinación absoluta y total al poder civil, cuestión que esta Constitución no hace, y se eliminen
todos estos espacios de autonomía es cuando podamos decir que tenemos una democracia decente. Ahora, por una parte está lo institucional, pero por otra parte ha sido lo fáctico. Porque ¿qué ha ocurrido con todos los ministros de defensa post-dictadura? Se han transformado todos en una suerte de voceros de las Fuerzas Armadas y no fiscalizan nada. Porque estos espacios de autonomía están institucionales, me refiero, no solo en el uso de los recursos públicos, que es absoluto. O sea, el ejército en particular tiene varios mecanismos de gestión de los recursos públicos que hace imposible fiscalizarlo. Y todos los ministros de defensa han mirado para el lado y por eso tenemos los fraudes que tenemos. Pero además en cuestión de inteligencia tienen una autonomía absoluta. Mira, cuando fue el episodio del espionaje a Mauricio Weibel, en la Comisión de Defensa citamos al ministro y al comandante en jefe. Bueno, el ministro dijo desconocer todo. O sea, los ministros de Defensa no saben nada de lo que hace, en este caso el ejército en materia de inteligencia. Pero eso es absolutamente inaudito. Es inaudito, no saben nada, no tienen idea. O sea, el ejército miente, la inteligencia militar hace montaje y los ministros de Defensa no se enteran de nada. Así como tampoco se han enterado, ¿no es cierto?, de los fraudes porque no fiscalizaron nunca los recursos fiscales de uso del ejército. Entonces, eso es necesario terminarlo. No podemos seguir con ministros de defensa que no ejerzan el rol que tienen que tener, que es el mando superior de las Fuerzas Armadas. Es el mando superior, el presidente de la República y a través del presidente, el ministro de Defensa. Pero eso no lo han hecho nunca y eso tiene que ver, no es por, yo lo he dicho, no es por arte de magia, es por las características que tuvo la transición. En Chile, la transición a la democracia permitió todo esto. Exacto. De hecho, hoy día me sorprendieron las palabras de Francisco Vidal, que decía que a él nunca le llamó la atención cómo vivían esta fastuosidad, ¿no?, de la que hacen gala además hoy día un ex comandante en jefe como el saliente, digamos, que él quiere que lo vayan a entrevistar en su casa de lo curro, ¿verdad?, en estas mansiones que tenían estos señores, y Francisco Vidal sale diciendo que a él no le llama la atención esta fastuosidad. Cuando fue ministro de Defensa nunca le llamó la atención. O sea, es curioso, ¿no, Carmen?, que no nos llamara la atención a nadie, ni siquiera al ministro de Defensa. Es más que curioso, ¿no, Ale? Es realmente insólito y es además premeditado. Si eso no es que no les llamara la atención. No es posible pretender, ¿no es cierto?, que los comandantes en jefe o los oficiales, ¿no es cierto?, del ejército, que siempre vivieron como personajes de clase media, digamos, ¿no es cierto?, porque son empleados públicos de clase media, de pronto aparecen viviendo como clase alta. Entonces, eso no es posible que no les haya llamado la atención, simplemente lo dejaron estar y miraron para el lado, porque había estos pactos tácitos, como lo hemos llamado, de impunidad. No era solo en relación con los crímenes, que estos pactos tácitos quedaron muy al descubierto cuando Pinochet fue detenido en Londres, sino también respecto al uso de los recursos fiscales. Mira, nosotros citamos al Contralor, y el propio Contralor nos dijo, es tal la cantidad de resquicios que tienen que nosotros no podemos auditar, no podemos fiscalizar. Y eso es imposible que los ministros de Defensa no lo supieran o no le pudieran coto porque no tienen una gestión única de utilización de los recursos fiscales las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos tienen lo que se ha llamado una cultura organizacional de autonomía. Eso es lo que tienen. Tal cual. Y esa es la realidad, y lo tienen porque se les ha permitido además mantenerla. Diputada, tengo una pregunta acerca precisamente de eso, del hecho que se ha permitido esa autonomía a las Fuerzas Armadas. Es un fenómeno que existe en el mundo, ¿no?, en términos de servicio de inteligencia. Es muy difícil para los congresos, los parlamentos del mundo fiscalizar a los servicios de inteligencia porque siempre sacan como as bajo la manga el tema de seguridad nacional y no se puede hacer nada. Esto ocurre en Inglaterra con el MI5, ocurre en Estados Unidos con la CIA. Es la excusa típica.
Pero en el caso de Chile se ha ocupado ese as bajo la manga, no solamente para los servicios de inteligencia, sino para las Fuerzas Armadas en general. Es evidente en términos comparativos que acá hay una fiscalización particularmente débil. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de eso responde a miedo? Porque en realidad, sobre todo en los primeros años de la transición, hubo una amenaza real de vuelta a la dictadura, ¿no? El ejercicio de enlace, el boinazo, y eso al final quedó muy, muy internalizado en la clase política de esos años. Es mejor pasarles plata que nos maten. Y ese pensamiento yo creo que existe en gente traumada, pero ¿cuánto de eso sigue existiendo? Porque hoy día estamos todavía en lo mismo. Entonces eso me genera la duda. ¿Cuáles son las posibilidades reales de pasar la página en ese sentido y empezar a hacerlo en serio si están tan traumados en ese sentido? Mira, yo creo que es cierto. Hay como un miedo instalado en el imaginario colectivo de la clase política, que a mi juicio hoy no responde, y que además, curiosamente, el tema de la memoria, por ejemplo, no está instalada en el imaginario colectivo de esa misma clase política, a sabiendas que la memoria es una salvaguarda. Es una salvaguarda, aunque no es solo una retórica, es una salvaguarda para lo que pueda ocurrir más adelante. Ahora, lo que es fundamental, y por eso este texto es importante, la reflexión de los últimos 50 años del ejército, es sacar, extirpar el tema de la doctrina de la seguridad nacional, que sigue vigente, sigue vigente. Incluso está explicitada en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas tienen como objetivo la defensa de la soberanía de los países, no la defensa del orden público o de la seguridad nacional. Entonces, esa doctrina de la seguridad nacional, que sabemos que es un concepto ideológico de la Guerra Fría, sigue teniendo vigencia. Por ejemplo, lo vimos para el estallido. Carabineros actuaba inspirado en esa lógica, en que el manifestante es un enemigo, porque esa es la lógica de la doctrina de la seguridad nacional. El manifestante, el opositor político son enemigos, y como son enemigos se les puede hacer cualquier cosa. Entonces, incluso espiarlos. Ahora, incluso espiarlos, como pasó con periodistas, entiendo que incluso no se sabe si diputados y diputadas que estaban en la comisión también. Nunca contestó eso, entiendo, nos dijo el otro día Leonardo Soto, el general a quien le preguntaron si era verdad, si había algún diputado o diputada espiado, mantuvo silencio. No, dijo que no. O sea, es muy probable. ¿Quiénes son los enemigos para estas personas? Los dirigentes sociales, ¿no es cierto? Los periodistas los y las periodistas que investigan. Los y las diputadas y diputados que están fiscalizando su proceder, esos son los enemigos del pueblo, quienes ellos consideran que están en contra de ellos y ellas, porque, sobre todo los altos mandos, ¿no es cierto?, porque se les fiscaliza. Y es como todo lo contrario, o sea, el que está tratando de limpiar una institución, y eso es lo que yo no logro entender y pasa mucho en este país, es el enemigo. El que trata de que esa institución vuelva a tener legitimidad al final, Carmen, ¿no? Porque después de todo lo que hicieron durante la dictadura. Aquí tampoco hablan de dictadura, de hecho, en este documento, ¿no? Hablan de gobierno cívico-militar, como una cosa realmente como que se hacen los lesos con que fue una dictadura y con que fueron parte de la DINA y la CNI. Y siguen en la impunidad, digamos. O sea, somos nosotras y nosotros que queremos que se limpie esa institución los que estamos mal. Esa es como lo que tratan el relato que tratan de instalar, Carmen. Exactamente. Y se ha llegado, como yo decía antes, mira, a absurdos, ya situaciones como que el ejército, cuando fue lo de Mauricio Baibel, el espionaje de Mauricio Baibel, lo presentaron como que fuera una interceptación de teléfonos de una agente peruana. Y eso se lo señalaron al ministro de la Corte, y el ministro de la Corte sabía que no era así, Poblete. Qué horrible. Lo dijo, él sabía que era mentira. Entonces, se arma toda una organización, una complicidad de todos. ¿Te fijas? El jefe de inteligencia militar tiene la desfachatez de pedir autorización para
espiar a una supuesta agente peruana para interceptarle el teléfono. ¿De quién pidió ese teléfono? De Mauricio Weibel. El ministro a quien se lo piden estaba en conocimiento de que la agente peruana no existía y que le estaban interceptando el teléfono a Mauricio Weibel. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros le pedimos explicaciones al ministro de la Corte, que es una vergüenza, nos dijo, pero sí algo absolutamente doméstico. Nos dijo, bueno, es que como allá en la corte yo no tenía un cajón con llave suficiente para que esto fuera privado. Esa fue la respuesta que dio. Es bastante indignante, Sí, diputada. es impresionante. Ahora, diputada, en ese sentido, yo quiero rescatar esta idea de la memoria porque me parece que ahí hay varios elementos que tenemos que ir observando desde el rol suyo como diputada y también desde el rol mediático, porque finalmente el ejercicio de la memoria es algo que está invisibilizado también. No solamente invisibilizado en el relato social, sino que también mediático. ¿Y para qué hablar del relato público? Olvidemos lo que pasó y sigamos adelante, como si el seguir adelante se pudiera olvidando. Estamos claros que en lo social y en lo individual uno no puede avanzar si es que no tiene memoria y si es que no tiene historia. ¿Cómo se puede ir estableciendo este ejercicio cuando justamente al principio de esta conversación se nos plantea, y usted nos plantea la idea de que ninguna persona, ni mediática, ni política, incluso del gobierno entrante, salvo usted, ha tomado este informe para relevarlo con la importancia que tiene? En general, justamente parece ser que seguimos como en la lógica, y por eso insisto en la idea de la memoria, en la lógica de tapar o poner bajo la alfombra o negar, algo muy judeocristiano además, la realidad para, comillas, avanzar, cuando así no se avanza. ¿Qué podemos hacer ahí? Desde los medios y también desde las cámaras, digamos. Por cierto, claro. Mira, las políticas de memoria en todos los gobiernos post dictadura han sido muy mezquinas y muy miserables. Absolutamente. Porque lo que se ha tratado de imponer ha sido más bien políticas de olvido. Exacto. Eso sin duda, y la perseverancia de la memoria ha quedado como restringida, ¿no es cierto?, al movimiento de derechos humanos, a un grupo de periodistas que investigan, a 2 o 3 jueces que resuelven, y nada más. Es tan así, por ejemplo, que fíjate tú, el informe Rettig o el informe Valech son mamotretos que no los lee nadie, salvo los académicos o la gente interesada. Nunca se ha hecho una difusión masiva a través de cuadernillos, a través de para la educación de los jóvenes, jamás, nunca, eso está ahí. ¿Y qué se ha hecho en políticas de memoria? Unos memoriales estáticos en lugares por donde no pasa nadie, en las regiones, porque esa es la verdad, ¿no es cierto?, que están además muchos de ellos en ruinas, porque ni siquiera se conservan. Lo único que uno puede destacar es el Museo de la Memoria, que es por lo más una fundación privada. Entonces, esta política, digamos, de silencio y de no memoria, que no es solo respecto al exterminio de la dictadura, es a la historia de atrás. Exacto. Es, por ejemplo, a la historia de la Unidad Popular, hace una distorsión y una mentira y una falta de memoria que es realmente patética. La falta de memoria en relación con los crímenes es falta de memoria también respecto de los resistentes. No existe ningún respeto social por quienes resistieron, nada. Son números. No, se ignora qué reivindicaron, se ignora qué es lo que hicieron, y todo eso ha sido sin duda algo a propósito de lo que se enmarca en esta pactos de impunidad generalizada que hay. Es muy poderoso lo que cuenta diputada. Yo he estado tomando apuntes, así cuando empezó diciendo que la memoria no es retórica, sino un salvaguardas, y claramente cuando dice que en Chile lo que se ha hecho es una política de olvido, entonces eso
por consecuencia lógica, implica que acá no hay salvaguarda contra la repetición. Exactamente. Y eso es la interpretación de lo que pasó en el estallido, que realmente falta entonces un reconocimiento en términos pedagógicos. Exacto. La pedagogía, por supuesto, de los colegios de Chile, pero sobre todo la Academia de Guerra. Si hay una institución donde debe ser lectura obligatoria, es desde la Academia de Guerra. Pero entonces entro en la pregunta acerca del documento, ¿no? ¿Cuánto de reconocimiento profundo hay en el documento? Usted mencionó el tema de la caravana de muerte. Es interesante, igual es cierto que en el análisis que hace el documento habla de los comandantes pusilánimes, ¿cierto? Sí, y claro. eso fue como la crítica que hizo Arellano Stark Pasivos, ¿no? contra los comandantes que no estaban siendo suficientemente represores. Y es interesante porque la manera en que hace la crítica del documento, es decir, Arellano Stark nunca pagó por haber hecho ese acto contra el ejército, pero sí pagaron los subtenientes que terminaron en Colina 1. O sea, están hablando, cuando menciona el asesinato del general Prats y su esposa, cuando menciona lo que pasa con el general Schneider, que estamos hablando entonces de la manera en que las mismas filas del ejército sufrieron por la opresión. Entonces, de cierta manera, uno podría pensar que eso es una reflexión más profunda, pero yo no sé, me genera mucha duda acerca de la honestidad de esa reflexión. Hay el tema de varios militares, porque una cosa es decir que los que cometieron las violaciones de derechos humanos a nivel alto no pagaron, pero los de abajo sí. Pero otra cosa es hacer la defensa, por ejemplo, de todos los militares que resistieron en 73, ¿no? Los grumetes que fueron asesinados a mansalva. Exacto. ¿Dónde está el reconocimiento militar de todo eso? Y puesto que estamos a 50 años, me sigue pareciendo no tan suficiente. No sé qué opina acerca de eso, diputado. Sí, por supuesto, concuerdo. No es suficiente. Claro, no hay reconocimiento alguno del papel que tuvieron, por ejemplo, ¿no es cierto?, los marineros constitucionalistas, la represión que sufrieron, militares que se negaron en el momento del golpe, que fueron muy pocos, pero no hay un reconocimiento, digamos, a eso. Ahora, yo creo en todo caso que es un adelanto, es increíble cuando estamos a 50 años y uno plantea que es un adelanto el reconocimiento institucional de los crímenes. Así hemos vivido, realmente, por eso digo que tenemos una sociedad, yo diría, perturbadora. La sociedad chilena es tremendamente perturbadora. Sí. La memoria, insisto, no existe. Tenemos que estar contentos, digamos, por este reconocimiento. Es decir, yo lo leo el documento y digo, sí, hay un reconocimiento, hay un avance, son 50 años, pero sigue la clase política callada, se callan todos. No dicen nada. Es que eso es muy importante, diputada, porque finalmente se sigue estableciendo este relato negacionista, en definitiva. O sea, la negación es como que construimos nuestra sociedad en función de la negación y también peligrosamente la construcción del enemigo, del otro como enemigo, del otro distinto como enemigo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque la clase política tiene que dar algún mensaje real y concreto. Y ojo, yo iría más allá, la agenda mediática también. A mí me sorprende que esto no tenga la relevancia que debería tener. Es más importante que la niña que le tiró agua a Piñera, bueno, por supuesto, sin duda alguna. Prácticamente acosada por los medios de comunicación. Es más importante que esto. Es que a eso voy, Ale, cuando hablábamos hace un rato de que justamente la sociedad del espectáculo, un poco lo que decía la diputada, lo performativo, lo espectacularizante, el impacto estético. O sea, nos focalizamos en una joven estudiante de periodismo que vierte aguas en la cabeza del presidente en ejercicio y no nos focalizamos en que después de 50 años, como muy bien lo dice la diputada, se está reconociendo los crímenes de manera absoluta y no solamente los crímenes, la ideologización de las Fuerzas Armadas, que yo creo que eso también es muy importante. ¿Qué se puede hacer ahí? Vuelvo un poco a eso, diputada. ¿Qué se puede hacer ahí para que efectivamente se releve? Estamos pendientes de la constituyente, estamos pendientes de las cámaras, cómo se puede configurar también de pronto una ley de medios, que cada vez que yo digo esto todos mis colegas me saltan como a atacarme porque parece que sienten que es censura, no saben que la ley de medios no es censura, es otra cosa. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se establece ahí? Claro, exactamente, el silenciamiento
No sé qué decirte. O sea, para mí es como desolador. Sí, pues, o sea, ¿qué pasa eso? Me he sentido siempre parte del movimiento de derechos humanos, más que de la clase política, de verdad. Y hemos sentido de repente desde los gobiernos postdictadura una suerte de abandono, de desolación, porque las expectativas que teníamos como movimiento de derechos humanos, habiendo tenido un proyecto tan potente como fue el proyecto de derechos humanos durante la dictadura, nos vimos completamente frustrados. Claro, el informe Rettig fue importante, pero como te digo, no se difunde nada. Yo seguiré con lo que queda del movimiento de derechos humanos, y el movimiento de derechos humanos además está muy desperdigado, está la mitad se ha muerto, ¿me entiendes? Entonces, ¿no? Sí, claro. Y ya hay olvido, o sea, haciendo ya una puntualización. No tienen idea ustedes la cantidad de funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad que han muerto en la indigencia. Seguramente, eso es horroroso. Y además se apuesta al olvido. Lo que usted está diciendo, diputada, es sorprendente. Se apuesta a que la generación que recuerde desaparezca. Eso es horroroso. Leerles varios comentarios a la diputada y también decirle a algunas personas que estaban hablando de que usted dejara su historia, su biografía. Hay un libro, efectivamente, que se llama La historia fue otra, que son memorias de Carmen Hertz. Estupendo, lo recomiendo 100% si lo quieren leer. Así que eso, ya quería recomendarlo el libro, Carmen, porque es maravilloso. Por mientras te leo además los comentarios que son nuestro público, es tu público, y tu votante parece también. Dice, grande Carmen, genial con tu calle Chalper, dice Juani. Zaratrusta Nietzsche dice, llegué en el momento justo. Gali Osorio, ídola. Rosa Saldías, saludos a Carmen, la admiro. Yerko Avilés, tremenda invitada de lujo. Max Huerta, hermosa. Perla Inven, anda, ve y dile a Carmen que mi corazón corazonea por ella. Fernando Vidal, amo a Carmen Hertz, una mujer maravillosa y consecuente. En Facebook, Freddy Valdivia dice, viva en Rancagua, nica votar por Chalper, pero trabajo en Maipú, así que cambié mi circunscripción al Distrito 8 para votar por Carmen Hertz. Marlene Castillo dice, son expertos en esconder, simular, desaparecer, hacer tongos, todos los socios de Pinochet, todos. Adás me dice, honor y gloria a los generales René Schneider y Carlos Prats, que defendieron la democracia y fueron leales a la patria, ambos asesinados por la misma derecha que hay hoy. Amelia Enríquez, eso es, dejemos de sentir que las Fuerzas Armadas todas eran un servicio para el país y sus ciudadanos. Le han faltado el respeto al pueblo chileno y ahora los desconocemos. Freddy Valencia dice, Bachelet también fue ministra de Defensa, hoy no ha dicho nada sobre los fraudes del ejército. Rafael Sufán, los únicos cobardes y antipatriotas son quienes se han robado los dineros de Chile y más encima no tienen el coraje de presentarse a declarar. Esa sí es cobardía. Margarita Elena dice, todo el agradecimiento por su eterna e inclaudicable lucha por los derechos humanos, siempre de las personas indispensables en nuestro país. Dios la guarde. Celia Villagra dice, informe Valech, lo trabajé con mis estudiantes de religión en enseñanza media. En edición, hay mucho que hacer en relación a la memoria. Y María Angélica Rojas dice, el hacer parte de las comunidades es la forma de generar memoria, como las universidades y las ceremonias de titulación póstuma. Es la forma de visibilizar a las víctimas y el daño a sus familias. Comentarios que tenemos a esta hora, cuando hemos tenido un programa bastante redondo, ¿no? Comenzamos leyendo destacando algunos pasajes de este informe y hemos conversado con una mujer que ha estado su vida, ¿no es cierto?, dedicada a que se reconozca y a que se haga justicia y reparación para aquellas y aquellos que, ¿no es cierto?, aquellas familias que se vieron tan afectadas durante la dictadura cívico-militar. Hassan, ¿quieres decir algo? No, para nada. Yo quería preguntarle más bien a la diputada algo. Su reflexión acerca de esto. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias, por cierto, a los auditores y sus generosos comentarios. Mira, una última cosa. Yo diría que la única satisfacción, no la única, pero la mayor satisfacción que he tenido durante este periodo que fui diputada fue la interpelación que le hice al ministro de Justicia cuando retiraron el bono de reparación a los presos políticos. ¿Ya? Lo retiraron una vez que había sido aprobado por la comisión. Entonces,
se interpeló. En esa interpelación, por primera vez, y quedó constancia para la historia, la interpelación yo me basé absolutamente en el informe Balich y le fui preguntando punto por punto por qué este país se transformó después del golpe en un campo de concentración entero, desde Arica a Magallanes. El más ínfimo poblado fue un centro de detención y de humillación para el pueblo chileno, porque ese fue el enemigo. Uno por uno se lo fui preguntando. Y esa satisfacción de que quedó consignado, al menos en la historia del Poder Legislativo, esta metodología y esta humillación y brutalidad que le hicieron al pueblo de Chile, que fue, como digo, el enemigo de esta contrarrevolución, que fue el 11 de septiembre, el golpe de Estado, es la satisfacción que tengo. Eso quería decirles. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. De verdad, se agradece esta conversación para que también reflexionemos y para que seamos un aporte a mostrar justamente, a visibilizar todo lo que estamos conversando y que la memoria nos sirva para que haya por fin un nunca más. Un abrazo muy, muy grande para ti, Carmen. Que estés muy bien. Chao, chao. Un abrazo para ustedes. Chao. Muchas gracias. Tenemos ganador, ganadora. No, cállese. Tenemos ganador.